El zapato de cuero pulido del doctor Covington cortó el aire iluminado por la araña como un puñal. Un segundo Jade estaba de pie junto a la mesa con su libreta de pedidos, descansando en el bolsillo de su delantal. Y al siguiente, su cuerpo se retorció cuando el pie del millonario se lanzó hacia sus costillas. Todos los socialités y ejecutivos que observaban pensaron que la camarera sin poder había terminado. Pensaron que Covington finalmente probó que podía tratar a cualquiera como quisiera. Pero lo que nadie esperaba era el borrón rápido como un rayo que encontró el ataque. Jade se movió apenas un poco, sus ojos rastreando el movimiento antes de que se extendiera completamente, y su antebrazo se convirtió en granito cuando conectó con su espinilla. Todo el comedor se congeló. Incluso la respiración del doctor Covington se detuvo. Algo no tenía sentido. Algo se sentía mal sobre la mujer que todos asumían que estaba indefensa. Y en ese único momento irreal, toda la multitud de élite se dio cuenta de que habían estado juzgando a la persona equivocada toda la noche sin saber que todo estaba llevando a este segundo exacto. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Ahora, saltemos directamente de vuelta. Cuando la noche realmente comenzó, el comedor del Gran Imperial lucía impecable. Nada tenso, nada hostil. Solo el ritmo habitual de cristal tintineante, música clásica suave y el murmullo de conversaciones adineradas. Jade entró por la entrada de servicio con su libreta asegurada en su delantal. Su movimiento era suave y profesional. No se apresuró, no dudó, no parecía insegura, simplemente escuchaba y servía. Un par de comensales cerca de la mesa 12 susurraban entre ellos. Uno dijo, «Es una de sus mejores camareras aquí». El otro respondió, «Se mueve como si hubiera estado haciendo esto durante años». Jade continuó sus rondas sin reaccionar a nada de lo que se decía a su alrededor. Al otro lado de la sala, el doctor Javier Mendoza Covington estaba sentado a la cabecera de la mesa 7 con sus brazos extendidos, exigiendo atención. En el momento en que notó a Jade acercándose a otra mesa, su expresión cambió. Uno de sus compañeros de cena preguntó, «¿Algo anda mal, Javier?» Covington murmuró, «No me gusta cómo se comporta como si perteneciera aquí». Su compañero frunció el ceño y dijo, «Solo está haciendo su trabajo, tío». El Gran Imperial no era solo caro, era una declaración. Los techos de triple altura sostenían arañas de cristal masivas que derramaban luz sobre cada superficie como oro líquido. Las paredes presentaban paneles de caoba tallados a mano, importados de algún lugar que la mayoría de la gente no podía pronunciar, y el suelo era de mármol italiano, tan pulido que podías ver un reflejo si mirabas hacia abajo el tiempo suficiente. Manteles de lino blanco cubrían cada mesa con el tipo de precisión que sugería que alguien los había planchado en la última hora. La cubertería brillaba. La porcelana llevaba el escudo dorado en relieve del restaurante. Incluso el aire se sentía caro, llevando el tenue aroma de vino añejo, aceite de trufa y riqueza que no necesitaba anunciarse porque todos ya lo sabían. El doctor Covington encajaba perfectamente en esa atmósfera. Su traje azul marino estaba hecho a medida, cortado con tanta precisión que cada línea enfatizaba su figura sin una sola arruga. Su cabello con canas estaba peinado hacia atrás de una manera que gritaba arreglo meticuloso y su barba corta estaba recortada al milímetro. El reloj de lujo en su muñeca izquierda captaba la luz cada vez que gesticulaba, lo cual hacía a menudo y deliberadamente. No solo estaba cenando, estaba actuando. La mesa 7 se había convertido en su escenario para la noche. 6 inversores se sentaban alrededor de él, pendientes de cada palabra, mientras relataba una historia sobre un procedimiento que realizó en alguna actriz, cuyo nombre dejó caer casualmente.
Entró en mi oficina luciendo como si hubiera estado en un accidente automovilístico, dijo, recostándose con el tipo de confianza que proviene de nunca haber sido rechazado. 3 horas después, salió luciendo 10 años más joven. Eso es lo que hago. No solo arreglo rostros, reconstruyo legados. Los inversores rieron justo en el momento indicado. Uno de ellos, un hombre calvo de unos 50 años con gafas de montura metálica, levantó su copa de vino. Por eso estamos aquí, Javier. No eres solo un cirujano, eres un artista. Covington aceptó el cumplido con un asentimiento que sugería que escuchaba variaciones de eso tan a menudo que apenas lo registraba. El arte requiere visión, respondió. Y la visión requiere saber exactamente lo que la gente necesita antes de que lo pidan. Otra inversora, una mujer más joven con un vestido negro de cóctel, se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuántos procedimientos realizas en una semana? Covington hizo girar su copa de vino. Depende de la semana, pero soy selectivo, no acepto a cualquiera. Mi clientela incluye personas que has visto en portadas de revistas, personas que dirigen empresas en las que has invertido, personas que entienden que la perfección no es barata. Un camarero se acercó a la mesa silenciosamente, rellenando vasos de agua sin interrumpir la conversación. Covington no lo reconoció. Siguió hablando, su voz llegando lo suficientemente lejos como para que las mesas cercanas pudieran escuchar fragmentos de su monólogo. La lista de espera para mis servicios es de 6 meses. 6 meses. Y la gente sigue llamando todos los días, rogando por un espacio más temprano. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Esa es la diferencia entre ser bueno y ser legendario. Los inversores asintieron, impresionados, o al menos actuando el nivel correcto de admiración. Covington prosperaba con ello. Gesticuló hacia el restaurante a su alrededor. Este lugar lo entiende. Entienden que ciertas personas merecen cierto nivel de trato. Por eso traigo a mis socios comerciales aquí. La atmósfera importa, la presentación importa, la excelencia reconoce la excelencia. Jade llegó a la sección donde estaba sentada la mesa del Dr. Covington. Estaba preparándose para verificar su pedido de vino cuando Covington levantó la voz deliberadamente, chasqueando los dedos. «Tú, aquí, ahora». Las palabras no fueron una petición. Jade se giró con calma y se acercó. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Su voz no era defensiva, apologética ni nerviosa. Era profesional de una manera que de alguna manera irritó a Covington más que cualquier otra cosa. Se recostó en su silla y dijo en voz alta, «Este vino está completamente equivocado. ¿Siquiera verificaste lo que pedimos?» Jade miró la botella. «Es el Burdeos 2015 que solicitó, señor. ¿Le gustaría que...» «No me digas lo que pedí», interrumpió Covington, elevando la voz. Otro comensal en una mesa cercana murmuró, «Vamos, Javier, relájate». Covington lo ignoró completamente. «Solo arréglalo y sé rápida». Jade asintió una vez. «Hablaré con el sumiller inmediatamente». Se dio la vuelta para irse con la misma gracia constante. Pero Covington siguió mirándola mucho después de que se alejara, su mandíbula apretándose como si su respuesta simple y compuesta le molestara en un nivel que ni siquiera podía explicar. La conversación en la mesa 7 continuó, pero algo había cambiado. La atención de Covington se dividía entre sus inversores y el servicio a su alrededor. Hacía comentarios entre historias, pequeñas críticas, la temperatura de la sala, el espacio entre platos, la forma en que otro camarero pasaba demasiado lento. Sus compañeros de cena intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Esta era su noche, su territorio, y estaban allí para impresionarlo a él, no al revés. Jade se movió por el corredor de servicio con el mismo ritmo medido, completamente ajena de que la irritación de Covington no se estaba desvaneciendo. Estaba creciendo hacia algo que explotaría más tarde, mucho antes de que alguien tuviera tiempo de detenerlo. Pasaron 20 minutos con esa elegancia tranquila por la que el gran imperial era conocido.
El tipo de atmósfera refinada que hace fácil olvidar que algo hostil se está gestando. Jade regresó a la mesa 7 con el sumiller, quien explicó cuidadosamente la selección de vino. El doctor Covington lo descartó desdeñosamente y señaló a Jade. Ella es quien lo hizo mal en primer lugar. El sumiller miró a Jade, luego de vuelta a Covington. Señor, le aseguro que el pedido fue... No necesito garantías del personal, interrumpió Covington, su voz lo suficientemente aguda como para que varias mesas cercanas se quedaran en silencio. Jade mantuvo sus manos juntas, su postura profesional, escuchando sin reacción visible. Covington se inclinó hacia adelante, su rostro enrojeciendo. Ustedes creen que pueden simplemente pasar por los movimientos y cobrar propinas de sus superiores. Uno de sus invitados se movió incómodamente. Javier, eso es... Covington no lo dejó terminar. Se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo de mármol, y dio un paso más cerca de Jade. ¿Siquiera entiendes a quién estás sirviendo? Jade encontró sus ojos con calma. Entiendo que es un cliente valioso, señor. Esa respuesta, perfectamente medida, completamente imperturbable, hizo que algo se rompiera detrás de los ojos de Covington. Dio otro paso hacia adelante, invadiendo su espacio, y todo el comedor pareció contener la respiración mientras los teléfonos se levantaban lentamente, grabando lo que todos sentían que estaba a punto de volverse inolvidable. El silencio se extendió durante 3 segundos que se sintieron como 30. Los invitados de Covington se sentaron congelados, inseguros de si intervenir o pretender que no estaban presenciando lo que claramente se estaba convirtiendo en una escena. La inversora con el vestido negro abrió la boca como para decir algo. Luego la cerró nuevamente cuando la mirada de Covington pasó sobre ella. Jade permaneció perfectamente quieta, sus manos aún juntas frente a su delantal, su expresión neutral. No retrocedió, no se estremeció, simplemente esperó, dándole a Covington el espacio para recomponerse o comprometerse completamente con la dirección que esto estaba tomando. Esa paciencia, esa negativa a reaccionar, parecía empeorar todo. «Cliente valioso», repitió Covington lentamente, su voz goteando desprecio. «¿Es eso lo que te enseñan a decir? ¿Algún guión que te hacen memorizar para que puedas pretender que perteneces a un lugar como este?» Gesticuló alrededor del comedor con una mano, sus movimientos agudos y teatrales. «¿Siquiera entiendes lo que representa esta sala? ¿Lo que cuesta sentarse en estas mesas?» Jade mantuvo su voz nivelada. «El Gran Imperial se enorgullece de tratar a cada cliente con respeto, señor». ¿Respeto? Covington se rió, pero no había humor en ello. ¿Crees que servir vino es respeto? ¿Crees que caminar con tu delantal y tu libreta significa que entiendes algo sobre las personas en esta sala? Dio otro medio paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que Jade pudiera oler la colonia cara mezclada con el vino en su aliento. «Déjame explicarte algo. El reloj en mi muñeca cuesta más de lo que ganas en un año. El traje que llevo puesto, hecho a medida en Milán. El vino que de alguna manera lograste arruinar, esa botella sola vale más que todo tu guardarropa». Uno de los inversores, el hombre mayor con gafas de montura metálica, carraspeó suavemente. «Javier, tal vez deberíamos simplemente...» «Estoy haciendo un punto, Gabriel», espetó Covington sin mirarlo. Sus ojos permanecieron fijos en Jade. «Ella necesita entender su lugar. Todos ellos lo necesitan». Agitó su mano vagamente hacia los otros camareros que se movían por el comedor, la mayoría de los cuales habían ralentizado su paso, conscientes de que algo estaba sucediendo en la mesa 7, pero inseguros de si acercarse o mantenerse alejados. La mandíbula de Jade se tensó casi imperceptiblemente, pero su voz permaneció firme. «Me disculpo si hubo alguna confusión con su pedido, señor. Puedo hacer que el gerente venga a hablar con usted directamente si lo prefiere». «Oh, ahora quieres pasarme a otra persona». El rostro de Covington se enrojeció más oscuro. «Eso es perfecto.
Eso es exactamente lo que esperaría de alguien como tú. Comete un error, luego corre y escóndete detrás de otra persona para limpiarlo. Se giró ligeramente hacia sus invitados, como actuando para ellos. Esto es lo que sucede cuando los lugares comienzan a bajar sus estándares. Contratan a cualquiera que pueda llevar una bandeja y sonreír y esperan que simplemente aceptemos la mediocridad. La inversora se movió incómodamente. Realmente, no creo que esto sea necesario. Es absolutamente necesario. Covington la interrumpió. Vengo a este restaurante porque se supone que representa la excelencia. Traigo a mis asociados aquí porque espero cierto nivel de profesionalismo y en su lugar obtengo a alguien que ni siquiera puede hacer bien un simple pedido de vino y luego tiene el descaro de quedarse aquí y darme una lección sobre lo que solicité. La postura de Jade no había cambiado. Sus manos permanecían juntas, su expresión se mantuvo neutral, pero algo en sus ojos había cambiado. Un destello de cálculo que habría advertido a cualquiera que prestara suficiente atención. Traje el Burdeos 2015 que estaba en su reserva, señor. Si prefiere una selección diferente, estaré encantada de... dijo Covington, su voz bajando, pero de alguna manera llevando más peso. Solo deja de hablar. Cada palabra que sale de tu boca empeora esto. Se inclinó ligeramente, su voz tomando un tono que hizo que varios comensales cercanos se giraran abiertamente para mirar. Ustedes siempre tienen una excusa, ¿verdad? Siempre tienen alguna explicación de por qué no es su culpa. Siempre tratando de darle la vuelta como si de alguna manera nosotros fuéramos el problema por esperar competencia básica. La frase «ustedes» quedó suspendida en el aire como humo. Varios comensales intercambiaron miradas. Una mujer en la mesa 9 susurró algo a su acompañante. Un hombre con traje gris, 2 mesas más allá, sacó su teléfono y lo apuntó hacia la confrontación, ya ni siquiera intentando ser sutil sobre grabar. Jade tomó un respiro lento por la nariz. «Señor, entiendo que está frustrado. Si ha habido un malentendido sobre su pedido, asumo toda la responsabilidad y estoy tratando de corregirlo. Eso es todo lo que estoy intentando hacer aquí». «Toda la responsabilidad», repitió Covington con burla. «Qué generosa de tu parte, qué noble». Se enderezó ligeramente, mirándola desde su altura completa. «Déjame decirte cómo se ve realmente la responsabilidad. La responsabilidad es lo que tengo cada día cuando la cara de alguien está bajo mi bisturí. La responsabilidad es tomar decisiones que afectan las vidas enteras de las personas. La responsabilidad es construir algo que vale millones a través de habilidad e inteligencia reales». Apuntó un dedo hacia ella sin tocarla del todo, pero lo suficientemente cerca como para hacer su punto. «Eso no es lo que tú haces. Caminar tomando pedidos y sirviendo bebidas no es responsabilidad. Eso es apenas un trabajo. Es algo que cualquiera podría hacer. No requiere nada». El sumiller, que había estado de pie a unos metros de distancia, luciendo cada vez más angustiado, finalmente encontró su voz. «Dr. Covington, por favor, ¿puedo verificar personalmente que la selección de vino...?» «No me importa lo que puedas verificar», dijo Covington sin siquiera mirarlo. Su enfoque permaneció completamente en Jade, su ira pareciendo alimentarse de su continua compostura. «Me importa que estoy sentado aquí con personas importantes, teniendo una cena importante, y en lugar de excelencia, estoy recibiendo excusas de alguien que claramente no entiende lo primero sobre el servicio». Las manos de Jade se apretaron ligeramente donde estaban juntas, la única señal visible de que sus palabras estaban aterrizando en algún lugar. «Lamento que su experiencia no haya cumplido con sus expectativas esta noche, señor». «Mis expectativas». La risa de Covington fue dura. «Mis expectativas son que cuando gasto miles de euros en un establecimiento como este, las personas que me sirven conozcan su lugar y hagan su trabajo sin hacerme perder mi valioso tiempo corrigiendo sus errores». Enderezó sus gemelos con lentitud deliberada, un gesto diseñado para enfatizar la diferencia en su estatus.
Pero claramente eso es pedir demasiado estos días. Todo el comedor se había quedado en silencio ahora. Las conversaciones en otras mesas habían parado. Todos los ojos estaban en la mesa 7, en el cirujano bien vestido que se alzaba sobre la camarera compuesta, en la confrontación que hacía mucho había dejado de ser sobre vino y se había convertido en algo más feo, algo que todos reconocían, pero que nadie parecía dispuesto a interrumpir. Jade se mantuvo firme, su voz todavía medida cuando habló. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle esta noche, señor? Esa pregunta, entregada con la misma calma profesional que había mantenido a lo largo de todo, pareció ser la gota que derramó el vaso. El rostro de Covington se contorsionó, sus dientes mostrándose en algo entre una mueca y un gruñido. ¿Ayudarme? Su voz se elevó lo suficientemente fuerte como para hacer eco en los altos techos. Ya has ayudado suficiente por esta noche. Las palabras resonaron por el suelo de mármol y rebotaron en las paredes de caoba. Varios comensales, que habían estado tratando de mantener al menos una apariencia de ocuparse de sus propios asuntos, se rindieron por completo. Las cabezas se giraron abiertamente ahora. Una pareja en la mesa 4 se inclinó el uno hacia el otro, susurrando detrás de menús levantados. El hombre con traje gris, en la mesa 11, ajustó su teléfono ligeramente, asegurándose de que el ángulo capturara tanto a Covington como a Jade claramente. Una mujer cerca de la entrada sacó su propio teléfono de su bolso, sosteniéndolo bajo contra el mantel blanco, pero con la cámara apuntada directamente a la confrontación. Jade no miró a ninguno de ellos. Su enfoque permaneció en Covington, pero algo había cambiado en la forma en que se sostenía. Su columna estaba un poco más recta. Sus hombros se habían asentado en un tipo diferente de preparación, uno que parecía con postura profesional en la superficie, pero llevaba peso debajo. Sus ojos rastreaban los movimientos de Covington con el tipo de precisión que sugería que estaba midiendo más que solo su humor. Estaba calculando distancia, ángulos, puntos de equilibrio. Nadie en la sala reconoció lo que estaban viendo, excepto posiblemente la propia Jade. Covington no notó nada de eso. Estaba demasiado consumido por su propia furia, por el hecho de que esta mujer, esta camarera, esta nadie, todavía estaba ahí de pie, mirándolo como si fuera solo otro cliente difícil, en lugar de alguien cuya ira debería hacerla derrumbarse. «Ni siquiera vas a disculparte apropiadamente, ¿verdad?», dijo, su voz tensa. «Solo vas a quedarte ahí con esa expresión en blanco, como si nada de esto importara». «Me he disculpado varias veces, señor», respondió Jade en voz baja. Su tono no había cambiado. Todavía era profesional, todavía medido, todavía enloquecedoramente tranquilo, no como si lo sintieras de verdad. Covington dio un paso aún más cerca, cerrando la distancia hasta que estuvo casi directamente frente a ella. La proximidad era agresiva, diseñada para intimidar, para forzar algún tipo de reacción. Jade no retrocedió. Simplemente ajustó su postura ligeramente, un movimiento tan sutil que la mayoría de las personas observando ni siquiera registrarían que había sucedido. Pero su peso se desplazó. Su centro de gravedad bajó tal vez media pulgada. Sus manos, todavía juntas frente a su delantal, se relajaron fraccionalmente. La inversora en la mesa 7 finalmente se levantó, su silla raspando suavemente contra el suelo. «Javier, esto ha ido demasiado lejos. Simplemente pidamos otra cosa y sigamos adelante». Su voz era gentil pero firme, el tipo de tono que alguien usa cuando está tratando de desescalar sin desafiar directamente. Covington la descartó sin mirar. «Siéntate, Mónica, esto no te concierne». Mónica dudó. Miró a los otros inversores que todos estaban estudiando sus copas de vino o el techo o cualquier cosa que no fuera la escena que se desarrollaba frente a ellos. Luego lentamente se sentó de nuevo. El mensaje era claro. Nadie en esa mesa iba a ayudar. Aparecieron más teléfonos alrededor de la sala.
una pareja joven en la mesa 14, ambos tenían sus dispositivos afuera ahora, grabando desde ángulos ligeramente diferentes. Un caballero mayor, cerca del fondo, levantó su teléfono con manos temblorosas, su rostro decidido en desaprobación, pero su cámara apuntada firmemente a Covington. El personal del restaurante, 3 camareros y un ayudante de camarero, se habían reunido cerca de la entrada de la cocina, observando pero sin moverse. El gerente no estaba por ninguna parte, probablemente todavía en su oficina, inconsciente de que su comedor se había transformado en un teatro con todos esperando el siguiente acto. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo Covington, su voz bajando a algo más silencioso, pero de alguna manera más peligroso. «Crees que eres inteligente, crees que si solo mantienes esa máscara profesional, si solo sigues diciendo «sí, señor», y «lo siento, señor», eso de alguna manera te hace mejor de lo que realmente eres». Inclinó la cabeza ligeramente, estudiando su rostro como si estuviera buscando grietas en una fachada. «Pero puedo ver a través de ello. Puedo ver exactamente lo que estás pensando. Estás ahí juzgándome, mirándome con desprecio, como si tuvieras algún derecho a tener una opinión sobre alguien como yo». La expresión de Jade no cambió, pero sus ojos sí. Solo por una fracción de segundo, algo parpadeó allí. No era ira, no era miedo, era algo más frío, algo que evaluaba y categorizaba y archivaba información para uso posterior. Era la mirada de alguien que había sido subestimado antes y sabía exactamente cómo usar eso a su favor. Covington captó ese destello y lo enfureció aún más. «Ahí está», dijo, su voz elevándose nuevamente. «Ahí está lo que realmente piensas. Estás ahí parada en tu pequeño uniforme, fingiendo ser respetuosa, pero crees que eres mejor que yo. ¿Realmente crees que tienes el derecho de juzgar a alguien que ha logrado más en un mes de lo que lograrás en toda tu vida?» El sumiller dio un paso tentativo hacia adelante. «Señor, tal vez deberíamos...» «Manténganse fuera de esto», espetó Covington, finalmente rompiendo el contacto visual con Jade para mirar fulminantemente al sumiller. «Todos ustedes solo manténganse fuera de esto. Esto es entre ella y yo». Se volvió hacia Jade, su mandíbula apretada tan fuerte que los músculos se destacaban contra su piel. «Quiero escucharte decirlo. Quiero escucharte realmente reconocer que cometiste un error. No alguna disculpa corporativa, no alguna respuesta con guión. Quiero escucharte admitir que estás equivocada y que yo tengo razón y que no tienes absolutamente ningún derecho a cuestionar nada de lo que digo». Jade tomó un respiro lento. A su alrededor, el comedor había quedado completamente silencioso. Incluso la música clásica suave que había estado sonando de fondo parecía haberse detenido. O tal vez todos estaban tan enfocados en la confrontación que no podían escuchar nada más. Las arañas de cristal proyectaban su luz dorada sobre la escena, haciendo que todo pareciera escenificado, teatral y real. «Entiendo que siente que el servicio fue inadecuado, Dr. Covington», dijo Jade finalmente. «Solo puedo ofrecer mi disculpa e intentar corregir la situación a su satisfacción». Era la misma respuesta que había estado dando, formulada ligeramente diferente, pero fundamentalmente idéntica, profesional, medida, completamente imperturbable. Y fue precisamente lo incorrecto para decirle a alguien cuyo ego ya estaba en espiral hacia la rabia. Las manos de Covington se cerraron en puños a sus costados. Su respiración se había acelerado. El rubor que había comenzado en su rostro se había extendido por su cuello. «Te estás burlando de mí», dijo, su voz temblando ligeramente. «Estás ahí parada burlándote de mí frente a mis colegas, frente a todos aquí, y crees que no habrá consecuencias». «No me estoy burlando de nadie, señor», respondió Jade, su voz aún calmada, pero con el más ligero filo ahora, como acero envuelto en seda. «Estoy tratando de resolver su queja, haciéndome quedar como un tonto». La voz de Covington había subido casi a un grito. Varios comensales se estremecieron.
La mujer en la mesa 9 agarró el brazo de su acompañante. El hombre con el traje gris movió su teléfono para capturar un ángulo más amplio. Quedándote ahí con esa actitud, como si nada de lo que digo importara, como si yo fuera el que está siendo irrazonable cuando todo lo que quería era competencia básica y respeto. Los ojos de Jade se fijaron en los suyos, y por solo un momento, la máscara profesional se deslizó lo suficiente como para mostrar lo que había debajo. No miedo, no sumisión, algo más duro e infinitamente más controlado. Era la mirada de alguien que había sido empujado justo hasta una línea y estaba decidiendo en tiempo real si cruzarla valdría las consecuencias. Covington vio esa mirada y la malinterpretó por completo. Pensó que estaba viendo desafío, rebeldía, falta de respeto que necesitaba ser aplastada. No tenía idea de que estaba viendo la quietud absoluta que viene justo antes de la violencia, la calma que los depredadores muestran justo antes de atacar. Su cuerpo se movió antes de que la mayoría de las personas en la sala siquiera procesaran lo que estaba sucediendo. El cambio en su peso se convirtió en un pivote. Su pierna derecha se balanceó hacia arriba en un arco amplio y brutal. Su zapato de cuero negro pulido cortando el aire con el tipo de fuerza que proviene del impulso y la rabia combinados. No fue un golpe entrenado, no fue técnico ni preciso. Fue agresión cruda canalizada en un solo movimiento violento, diseñado para lastimar, humillar, probar un punto que las palabras no habían podido hacer. La patada apuntó directamente al abdomen de Jade, a sus costillas, al centro de masa que garantizaría impacto y máximo daño. La tela del traje caro de Covington ondulaba con la fuerza del movimiento. Su reloj de lujo captó la luz de la araña mientras sus brazos se balanceaban para equilibrarse. Su rostro se contorsionó aún más, dientes descubiertos, ojos brillando con una mezcla de derecho y furia que finalmente había encontrado su expresión física. Esto era dominación. Esto era poner a alguien en su lugar. Esto era mostrarle a todos en la sala que él podía hacer lo que quisiera, porque nadie tenía el poder o el coraje para detenerlo. Todo el comedor pareció congelarse en esa fracción de segundo. El tiempo se comprimió en algo extraño y elástico, donde una fracción de momento se extendió lo suficiente como para que cada detalle se volviera imposiblemente claro. Las arañas de cristal en lo alto proyectaban su luz dorada sobre la escena como iluminación de escenario, iluminando cada ángulo del ataque de Covington. Los manteles blancos, la cubertería pulida, las caras copas de vino, todo creaba un telón de fondo de lujo y refinamiento que hacía que la violencia que ocurría en el centro del cuadro fuera aún más impactante. La mano de Mónica voló a su boca, sus ojos muy abiertos con horror. Gabriel se levantó a medias de su asiento, su silla raspando contra el suelo de mármol, pero estaba demasiado lejos y demasiado lento para hacer algo. Los otros inversores se sentaron paralizados, sus rostros registrando la misma comprensión que su socio comercial. El celebrado cirujano que habían venido aquí a impresionar acababa de cruzar una línea que no podía ser descruzada. Alrededor del comedor, las reacciones se extendieron hacia afuera como una piedra arrojada al agua quieta. La mujer en la mesa 9 jadeó, el sonido cortando el silencio. El hombre con traje gris sacudió su teléfono más alto, asegurándose de estar capturando todo. La pareja joven en la mesa 14, ambos se echaron hacia atrás en sus asientos. Un camarero cerca de la cocina dejó caer la bandeja que sostenía. El estruendo de platos golpeando el suelo, apenas registrándose contra el drama más grande que se desarrollaba. El hombre que había estado de pie cerca del fondo dio un paso completo hacia adelante, su boca abriéndose para gritar algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Estaba demasiado lejos, todos estaban demasiado lejos. Esto estaba sucediendo demasiado rápido, la violencia explotando en el espacio refinado
con una velocidad que no dejaba espacio para la intervención. La patada de Covington continuó su arco, su pierna extendiéndose completamente ahora, su zapato de cuero negro apuntado como un arma. Su altura y peso le dieron poder al golpe, su rabia le dio intención. No estaba solo pataleando, estaba atacando. Estaba tratando de lastimar a alguien que percibía como indefensa, como incapaz de defenderse, como merecedora de castigo por el crimen de no colapsar bajo su asalto verbal. La física de la patada era brutal. La rotación de sus caderas, la extensión de su pierna, el ángulo calculado por instintivo que fuera para entregar la máxima fuerza a un objetivo que permanecía perfectamente quieto. Had no se había movido, no había corrido, ni siquiera había levantado las manos para protegerse. Para todos los que observaban, para el propio Covington, se veía exactamente como lo que él creía que era. Una víctima impotente a punto de absorber un golpe que la dejaría derrumbada en el suelo de mármol prístino. El momento se extendió. El zapato de Covington estaba a 3 pies del impacto, luego a 2. El aire parecía comprimirse alrededor del movimiento, creando un sonido como tela rasgándose, como algo rompiéndose. Su rostro no mostraba remordimiento, ni segundos pensamientos, solo la satisfacción sombría de alguien que creía que finalmente estaba probando definitivamente su superioridad. Se levantaron más teléfonos alrededor de la sala, pero la mayoría de las personas estaban demasiado conmocionadas para pensar en grabar. Solo observaban, congelados en sus asientos, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Un hombre con traje caro atacando a una camarera en medio de uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Violencia estallando en un espacio diseñado para ser un santuario de cualquier cosa cruda o común. Lo fundamentalmente incorrecto de ello los paralizó. Los convirtió en testigos en lugar de actores. El sumiller estaba cerca de la entrada de la cocina, con ambas manos presionadas contra su rostro. El ayudante de camarero a su lado se había puesto pálido. Otro camarero, una mujer joven que había estado observando la confrontación desde el principio, tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no podía apartar la mirada. La puerta de la oficina del gerente permanecía cerrada. Nadie había pensado en buscarlo. Nadie se había movido lo suficientemente rápido. Todo había escalado demasiado rápidamente. La expresión de Had no había cambiado. Incluso con la patada a un pie de distancia, incluso con violencia dirigida directamente a su cuerpo, su rostro permanecía calmado. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no rastreaban el rostro de Covington. Estaban fijos en su pierna, siguiendo la trayectoria con el tipo de enfoque que sugería cálculo en lugar de miedo. Su peso ya se había desplazado antes de que comenzara la patada. Su cuerpo preparándose para algo que todos los demás asumían era imposible. El zapato de Covington estaba a 6 pulgadas del impacto. El cuero caro brillaba bajo la luz de la araña. La fuerza detrás de él era suficiente para romper costillas, para expulsar el aire de los pulmones, para enviar a alguien estrellándose hacia atrás contra mesas y sillas. Era el tipo de golpe que podría lesionar seriamente, y Covington lo había lanzado con la intención completa de causar exactamente ese tipo de daño. 4 pulgadas. La sala contuvo la respiración. Cada ojo estaba fijo en el punto de colisión, en el momento de impacto que todos asumían terminaría con Jade en el suelo, herida y humillada, con Covington de pie sobre ella en triunfo. Los teléfonos capturaban todo, los rostros conmocionados, los camareros congelados, el entorno de lujo, la violencia. 2 pulgadas. Algo parpadeó en el rostro de Jade. No miedo, no sorpresa, algo más cercano a resignación, como si hubiera esperado evitar este escenario exacto, pero siempre había sabido que podría venir. Sus manos comenzaron a moverse, levantándose desde donde habían estado juntas frente a su delantal. El movimiento era pequeño, controlado, económico, para la mayoría de las personas observando,
parecía un intento inútil de protegerse. Demasiado poco y demasiado tarde. Una pulgada. La sonrisa de Covington comenzó a formarse, un giro cruel de sus labios que anticipaba la victoria. Había hecho su punto, había mostrado a todos lo que sucedía cuando alguien olvidaba su lugar. Había demostrado que su poder no era solo financiero o social, sino también físico. Había demostrado que podía hacer lo que quisiera, con quien quisiera, y no enfrentar consecuencias porque personas como él nunca lo hacían. La patada alcanzó su objetivo y no encontró nada más que aire. El cuerpo de Jade se movió de una manera que parecía imposible para alguien que había estado perfectamente quieta una fracción de segundo antes. Su torso rotó, sus caderas pivotando con el tipo de precisión que proviene de miles de horas de entrenamiento. Su antebrazo izquierdo subió en un movimiento apretado y controlado, angulado perfectamente para interceptar la espinilla de Covington en lugar de su pie. El impacto cuando se conectaron fue agudo y sólido. El sonido de hueso encontrando hueso resonando a través del comedor como un disparo. El bloqueo no fue gentil, no fue defensivo en el sentido pasivo. El antebrazo de Jade golpeó la espinilla de Covington con suficiente fuerza para detener completamente el impulso de la patada, para redirigir toda esa energía cinética de vuelta a través de su pierna y dentro de su propio cuerpo. La colisión envió una onda de choque visible a través de todo su marco. Sus ojos se abrieron mucho, su boca se abrió en sorpresa y dolor. La sonrisa cruel que se había estado formando desapareció instantáneamente, reemplazada por confusión que bordeaba el pánico. Pero Jade no había terminado. El bloqueo pasó a ser algo más con movimiento fluido y económico que sugería que las dos acciones eran realmente una acción continua. Su mano derecha, que había estado subiendo como para proteger su rostro, cambió de trayectoria a mitad del movimiento. Su palma se abrió, dedos juntos, pulgar recogido. Su codo se retiró ligeramente, generando torque a través de su hombro y espalda. Luego, su mano disparó hacia adelante en una línea recta, el talón de su palma apuntado con precisión quirúrgica al centro del pecho de Covington. El golpe parecía simple, casi gentil, comparado con la violencia de su patada, pero la técnica era perfecta. Su peso se transfirió de su pie trasero a su pie delantero en el momento exacto del impacto, impulsando todo el peso de su cuerpo detrás del golpe de palma. Sus caderas rotaron, su hombro se extendió, cada músculo en su núcleo se comprometió en secuencia perfecta, creando una cadena cinética que entregó la máxima fuerza a través del punto de contacto más pequeño. El talón de la palma de Jade conectó con el esternón de Covington, exactamente donde estaba el botón superior de su traje caro. El impacto fue un golpe sordo que de alguna manera parecía más fuerte que la colisión anterior de antebrazo y espinilla. El impulso hacia adelante de Covington se detuvo instantáneamente. Su cuerpo se congeló por una fracción de segundo, suspendido en ese momento entre moverse y caer, entre atacar y derrotado. Luego la física tomó el control. El torso superior de Covington se echó hacia atrás. Sus brazos volaron a los lados, agarrando aire. Su zapato pulido, que había estado extendido en la patada, bajó con fuerza sobre el suelo de mármol, mientras intentaba recuperar el equilibrio. Su otro pie se resbaló, su chaqueta de traje cara se abrió, el reloj de lujo en su muñeca captó la luz de la araña una vez más, mientras sus brazos giraban inútilmente. Su rostro pasó por emociones demasiado rápido para catalogar. Conmoción, dolor, incredulidad, miedo. La comprensión de que había calculado mal catastróficamente, que la víctima indefensa que había estado atacando era algo completamente diferente, algo peligroso, algo que nunca debería haber tocado. Covington tropezó hacia atrás 3 pasos, sus piernas enredándose entre sí, su respiración viniendo en jadeos irregulares. Chocó con la mesa 7,
su cadera atrapando el borde. La mesa se sacudió, las copas de vino se inclinaron. Una cayó, vino tinto extendiéndose sobre el lino blanco como sangre. Mónica saltó de su asiento, presionándose contra la pared. La boca de Gabriel colgaba abierta, sus gafas de montura metálica deslizándose por su nariz. Covington intentó agarrarse de la mesa, pero sus manos no encontraron agarre. Sus piernas cedieron completamente. Cayó duro, sus rodillas golpeando primero el suelo de mármol con un crujido que hizo que varios comensales hicieran una mueca. Luego, sus palmas. Luego, finalmente, su peso completo colapsó hacia adelante y terminó a cuatro patas debajo de la mesa, jadeando por aire, su cabello perfectamente peinado colgando suelto sobre su frente, su rostro del color de carne cruda. Toda la secuencia desde el momento en que su patada alcanzó a Jade hasta el momento en que golpeó el suelo había tomado quizás 3 segundos. 3 segundos para que toda la dinámica de la sala cambiara. 3 segundos para que cada suposición fuera probada incorrecta. 3 segundos para que el poderoso se volviera impotente y el indefenso revelara que era cualquier cosa menos eso. Jade estaba exactamente donde había estado cuando comenzó la confrontación. Su postura había vuelto a neutral. Sus manos bajaron lentamente de vuelta a una posición relajada a sus lados. Su respiración permanecía controlada y constante. Los únicos signos visibles de que algo había sucedido eran un ligero enrojecimiento en su antebrazo, donde había bloqueado la patada, y un solo mechón de cabello que se había soltado de su moño perfecto. Su rostro no mostraba triunfo ni satisfacción, ninguna emoción en absoluto, excepto quizás un rastro de resignación, como alguien que había sido forzado a revelar un secreto que había preferido mantener oculto. Miró hacia abajo a Covington, luchando por respirar en el suelo, y su expresión permaneció profesional, preocupada incluso, como si él fuera simplemente un cliente que había tomado demasiado vino y se había caído. El comedor existía en un estado de completa animación suspendida. Nadie se movió, nadie habló, nadie siquiera parecía respirar. Las arañas de cristal proyectaban su luz dorada sobre una escena que se había transformado de escena elegante a algo que ninguno de ellos podía procesar del todo. Sus cerebros luchaban por reconciliar lo que acababan de presenciar con todo lo que pensaban que sabían sobre el mundo. El hombre con traje gris todavía sostenía su teléfono grabando, pero su mano se había aflojado. La pareja joven en la mesa 14 se sentó congelada con la boca abierta. La mujer en la mesa 9 tenía ambas manos presionadas contra su pecho. La camarera cerca de la cocina había dejado de llorar, su rostro en blanco por el shock. El sumiller había retrocedido hasta que estaba presionado contra la pared, mirando a Jade como si la estuviera viendo por primera vez. Mónica miró de Covington a Jade y de vuelta, su rostro pasando por confusión, horror y algo que podría haber sido respeto. Gabriel finalmente se había quitado las gafas, limpiándolas con manos temblorosas, como si eso pudiera ayudarlo a entender lo que acababa de ver. Los otros inversores se sentaron completamente quietos, ninguno de ellos haciendo ningún movimiento para ayudar a su socio comercial, que todavía estaba sobre sus manos y rodillas, jadeando. Jade dio un pequeño paso atrás, creando distancia, sus manos visibles y abiertas a sus lados. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero se escuchó claramente en la sala silenciosa. Me defendí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto, simple, factual, innegable. Covington había atacado. Ella había respondido. Todo lo que sucediera después fluiría de esa verdad básica, capturada en una docena de teléfonos desde una docena de ángulos, presenciada por docenas de personas que nunca podrían afirmar que no habían visto exactamente lo que ocurrió. Covington levantó la cabeza ligeramente, su rostro contorsionado con dolor y algo más,
humillación, la comprensión aplastante de que había estado equivocado sobre todo, que sus suposiciones sobre poder e impotencia acababan de ser destrozadas de la manera más pública posible, que su vida, su carrera, su imagen cuidadosamente construida, todo acababa de derrumbarse en 3 segundos de error de cálculo. Covington intentó levantarse. Sus brazos temblaban con el esfuerzo. Su respiración venía en jadeos cortos y dolorosos, que sugerían que el golpe de palma había hecho más daño que simplemente derribarlo. Consiguió una rodilla debajo de él, luego su mano se resbaló en el suelo de mármol, todavía resbaladizo del vino derramado. Su cuerpo se inclinó hacia un lado y se estrelló contra la mesa 7 con todo su peso. El impacto envió todo en la mesa al caos. Las copas de vino se volcaron y se hicieron añicos. Los platos se deslizaron y chocaron entre sí, la porcelana cara agrietándose y partiéndose. La cubertería se dispersó por el lino blanco, resonando contra madera y cristal. El centro de mesa, un arreglo elaborado de orquídeas blancas en un jarrón de cristal, se volcó y rodó del borde, agua acumulándose sobre el mantel y goteando al suelo. El cuerpo de Covington se desparramó sobre los restos, su traje azul marino empapándose de vino tinto, su rostro presionado contra el lino arruinado, su aliento empañando la tela con cada exhalación laboriosa. El sonido de la destrucción resonó por el comedor y luego se detuvo. Lo que siguió fue un silencio tan completo que se sentía físico, como presión construyéndose en los oídos de todos. Nadie tosió, nadie se movió en sus asientos, nadie susurró. La música de fondo había parado en algún momento, o tal vez todavía estaba sonando y nadie podía escucharla sobre la ausencia ensordecedora de sonido que llenaba el espacio donde la conversación, la cena y la normalidad solían estar. Jade permaneció inmóvil, sus manos todavía a sus lados, observando pero sin acercarse. Su expresión permanecía neutral, profesional, como si simplemente estuviera esperando instrucciones sobre cómo proceder con una situación que había ido mucho más allá de los protocolos de servicio estándar. El mechón de cabello que se había soltado de su moño se movía ligeramente en la corriente del aire acondicionado. Eso era lo único en toda la sala que se movía. Luego, lentamente, los teléfonos se levantaron, ya no discretamente, no escondidos contra manteles o angulados sutilmente desde bolsos, sino abiertamente, deliberadamente, sostenidos en alto para capturar la escena en su totalidad. El hombre con traje gris se puso de pie para un mejor ángulo, su teléfono sostenido a la distancia de un brazo, grabando la forma desparramada de Covington sobre la mesa arruinada. La pareja joven en la mesa 14, ambos tenían sus dispositivos afuera, filmando desde diferentes posiciones. La mujer en la mesa 9 sostenía su teléfono verticalmente, asegurándose de capturar la altura completa de las arañas hasta el suelo de mármol, donde el vino y el agua se estaban extendiendo en un charco oscuro. Aparecieron más teléfonos. Un empresario cerca del fondo, 2 mujeres en la mesa 6. Una pareja mayor que había estado sentada en silencio durante toda la confrontación, de repente tenían dispositivos a juego grabando en tándem. Incluso algunos de los propios invitados de Covington habían sacado sus teléfonos. Mónica sostenía el suyo bajo, casi disculpándose, pero la cámara estaba apuntada directamente a los restos. Un inversor más joven en el extremo lejano de la mesa filmaba abiertamente, su rostro puesto en algo entre horror y fascinación. Los camareros, cerca de la entrada de la cocina, todos tenían sus teléfonos afuera ahora. La mujer joven que había estado llorando estaba grabando con manos firmes, sus lágrimas todavía húmedas en su rostro, pero su agarre en el dispositivo firme y decidido. El ayudante de camarero a su lado sostenía su teléfono alto, asegurándose de capturarlo todo. Incluso el sumiller presionado contra la pared tenía su dispositivo afuera, documentando la escena
con el encuadre cuidadoso de alguien que entendía que estaban presenciando algo histórico. Nadie intentó ayudar a Covington. Nadie se movió para verificar si estaba herido. Nadie gritó para preguntar si estaba bien. Solo grababan, capturaban, documentaban. Los teléfonos creaban un anillo de testigos, un círculo de juicio, transformando el comedor en una sala de tribunal donde el veredicto se estaba emitiendo en tiempo real a través de docenas de lentes de cámara. Covington se movió ligeramente, un gemido bajo escapando de su garganta. Su mano se movió, dedos agarrando el mantel empapado, tratando de encontrar agarre. Logró girar su cabeza hacia un lado, su rostro visible ahora, su expresión una mezcla de dolor y comprensión que amanecía. Sus ojos, al principio desenfocados, comenzaron a rastrear por la sala. Aterrizaron en el primer teléfono, luego en el segundo. Luego barrieron todo el comedor y registraron la escala completa de lo que estaba sucediendo. Cada teléfono, cada ángulo, cada testigo, todo apuntado a él, todo capturando su derrota, su humillación, su fracaso completo y absoluto. La realidad de ello se asentó sobre sus rasgos como un peso físico. Su boca se abría y cerraba, sus ojos se abrieron mucho. El rubor que había coloreado su rostro durante su rabia se desvaneció, dejándolo pálido y sudoroso. Intentó hablar, pero solo logró un sonido débil que podría haber sido una palabra o podría haber sido solo aire escapando. Su mano se extendió hacia sus compañeros de escena, un gesto que podría haber sido pidiendo ayuda, o tratando de bloquear las cámaras, o simplemente agarrando cualquier cosa familiar. Ninguno de ellos se movió. Solo se sentaron allí con sus teléfonos afuera, grabando la destrucción de su socio comercial con la misma observación pasiva que habían mostrado durante su ataque. Gabriel ajustó sus gafas y siguió filmando. La mano de Mónica permaneció firme en su dispositivo. Los otros inversores mantuvieron sus posiciones, sus cámaras apuntadas inquebrantablemente a la escena. Cualquier relación profesional que hubieran tenido con Covington estaba terminada. Ya no eran sus colegas, eran testigos de su caída, y se estaban asegurando de que todos supieran que habían estado del lado correcto cuando importaba. La elegancia del comedor se había transformado en algo completamente diferente. Las arañas de cristal todavía proyectaban su luz dorada, pero ahora iluminaban una escena del crimen. Los manteles de lino blanco, los suelos de mármol pulido, el vino caro ahora extendiéndose en manchas oscuras, todo se convirtió en evidencia. La opulencia que había hecho del Gran Imperial un símbolo de refinamiento, ahora servía como telón de fondo para una demostración muy pública de cómo rápidamente el poder podía ser despojado. Un teléfono cerca de la entrada capturó la expresión calmada de Jade. Otro grabó la forma desparramada de Covington. Un tercero hizo una panorámica lentamente por toda la sala, documentando cada rostro conmocionado, cada dispositivo levantado, cada detalle de la escena. El metraje sería redundante, superpuesto, mostrando el mismo momento desde docenas de perspectivas. Pero ese era el punto. No habría ambigüedad, ningún espacio para narrativas alternativas, ninguna manera de que alguien afirmara que las cosas sucedieron de manera diferente a como habían sucedido. Covington finalmente logró levantarse ligeramente, consiguiendo un codo debajo de él. Su traje caro estaba arruinado, empapado de vino y agua, la tela pegándose a su cuerpo en parches oscuros. Su cabello perfectamente peinado colgaba en su rostro, su barba, tan meticulosamente recortada, ahora lucía desgreñada y patética. El reloj en su muñeca todavía brillando parecía burlarse de él. Un símbolo de riqueza y estatus que no significaba nada ahora, que no podía protegerlo, que nunca había sido poder real en absoluto. Sus ojos se encontraron a Jade de nuevo. Ella estaba exactamente donde había estado, todavía calmada, todavía profesional, todavía completamente en control.
El contraste entre ellos era absoluto e innegable. Él estaba en el suelo, roto y derrotado. Ella estaba de pie, compuesta e intacta. Los teléfonos capturaron ese contraste desde todos los ángulos, creando un registro visual que contaría la historia más claramente que cualquier palabra pudiera. La boca de Covington trabajaba en silencio. Su rostro pasó por emociones, confusión, negación, ira tratando de resurgir pero sin encontrar combustible, y finalmente, lentamente, el peso aplastante de la comprensión. Había perdido. No solo la pelea, sino todo, su reputación, su carrera, su imagen cuidadosamente construida como alguien poderoso e intocable. Todo se había ido, grabado desde una docena de ángulos, listo para ser compartido con el mundo. El silencio se mantuvo. Los teléfonos siguieron grabando, y Heide simplemente esperó, profesional y paciente, por lo que viniera después. La puerta de la oficina del gerente finalmente se abrió. Alec Vargas apareció en el umbral, su expresión sugiriendo que había escuchado ruido, pero no había entendido la escala de lo que había ocurrido. Tenía poco más de 50 años, impecablemente vestido con un traje oscuro, su cabello canoso peinado con precisión. Dio 3 pasos hacia el comedor antes de registrar la escena. Su paso vaciló. Sus ojos se movieron de los teléfonos a Covington, desparramado sobre la mesa arruinada, a Jade de pie calmadamente cerca, al silencio absoluto que llenaba su restaurante normalmente bullicioso. ¿Qué ha pasado aquí? Su voz salió incierta, como si no estuviera seguro de querer la respuesta. Jade se giró hacia él, su postura enderezándose ligeramente. Señor Vargas. Su voz se escuchó claramente por la sala silenciosa. El doctor Covington se molestó por el servicio del vino. La situación escaló. Me agredió. Me defendí. Las palabras eran simples, factuales, entregadas sin emoción ni embellecimiento. Solo la secuencia de eventos reducida a sus componentes esenciales. Alrededor de la sala, los teléfonos capturaron su declaración, grabando no solo las palabras, sino la manera calmada y profesional en que las entregó. Sin histeria, sin exageración, solo verdad dicha claramente por alguien que no tenía nada que ocultar. El rostro de Alec Vargas palideció. Sus ojos se movieron a Covington, quien había logrado ponerse en posición sentada contra la pata de la mesa, su respiración todavía laboriosa, su traje arruinado, su rostro una máscara de dolor y humillación. Doctor Covington, ¿es esto cierto? Covington abrió la boca, pero no salieron palabras. Su mano se movió vagamente, un gesto que podría haber sido negación o explicación o simplemente confusión. Sus ojos se movieron alrededor de la sala, aterrizando en teléfono tras teléfono tras teléfono, todos apuntados a él, todos grabando su momento de ajuste de cuentas. El peso de ello pareció aplastar cualquier respuesta que había estado tratando de formar. Mónica dio un paso adelante ligeramente, su voz tranquila pero clara. Él la pateó. Todos lo vimos. La atacó primero. Miró a los otros inversores, ninguno de los cuales la contradijo. Gabriela sintió lentamente, su rostro sombrío. El inversor más joven al final de la mesa añadió, fue verbalmente abusivo durante varios minutos antes del asalto físico. La mano del gerente fue a su frente. Dios mío, sacó su teléfono del bolsillo con dedos temblorosos. Voy a llamar a la policía. Nadie se vaya. Todos quédense exactamente donde están. Miró a Jade, preocupación reemplazando el shock. ¿Estás herida? ¿Necesitas atención médica? Estoy bien, señor. La voz de Jade permaneció firme. ¿Te golpeó? ¿Hizo contacto? Intentó patearme. Lo bloqueé y me defendí con un golpe de palma en su pecho. Cayó y chocó con la mesa. La descripción clínica, entregada en el mismo tono profesional que había usado durante todo su turno, de alguna manera hizo la situación más real. Esto no era una pelea, esto no era combate mutuo. Esto era un asalto claro y una defensa igualmente clara.
Los teléfonos siguieron grabando, capturando cada palabra, creando un registro de audio para coincidir con el visual. Alec Vargas puso su teléfono en su oreja, su voz tensa mientras hablaba con los servicios de emergencia. Sí, necesito policía en el comedor del Gran Imperial. Hemos tenido un asalto. La víctima es una de nuestras camareras. El agresor todavía está en las instalaciones. Sí, tenemos múltiples testigos. No, la situación está contenida. Por favor, envíen oficiales inmediatamente. Covington finalmente encontró su voz. Esperen. La palabra salió ronca, débil. Esperen. Esto no es lo que parece. Intentó ponerse de pie, usando la mesa para apoyarse, pero sus piernas no cooperaron. Se desplomó de nuevo, una mano presionada contra su pecho donde el golpe de Jade había aterrizado. Ella, yo solo. El servicio fue completamente inaceptable y ella... «¿La pateaste?» La voz de Mónica cortó su balbuceo. «Javier, la atacaste físicamente frente a todos aquí. No hay manera de salir de esto hablando». «Fui provocado», dijo Covington, su voz elevándose con desesperación. Ella fue irrespetuosa. No reconocería su error. Seguía mirándome como si me estuviera juzgando. Sus ojos barrieron la sala, buscando apoyo, comprensión, alguien que tomara su lado. Solo encontró cámaras y miradas frías. Todos vieron cómo estaba actuando. Vieron su actitud. Gabriel habló, su voz plana. «Lo que vimos fue que la abusaste verbalmente durante 10 minutos y luego la atacaste físicamente cuando ella permaneció profesional». ¿Profesional? La risa de Covington fue amarga y ligeramente maníaca. Se estaba burlando de mí. Estaba ahí parada burlándose de mí con esa mirada en su rostro y ese tono en su voz. Estaba defendiendo mi dignidad. Estaba defendiendo el respeto básico. ¿Pateándola? El inversor más joven sacudió la cabeza. «Javier, ¿en qué estabas pensando?» «¿En qué estaba pensando?» La expresión de Covington cambió, pasando por negación y rabia antes de aterrizar en algo peor. Comprensión. Lenta, terriblemente, el alcance completo de lo que había hecho se asentó sobre él. Sus ojos se movieron de rostro en rostro, viendo juicio en todos. Su mirada cayó sobre los teléfonos, sobre las docenas de dispositivos que habían grabado su ataque, su derrota, su pérdida completa de control. «El video», susurró. «Dios mío, el video». «Múltiples videos», dijo en voz baja el hombre con traje gris desde el otro lado de la sala. Desde múltiples ángulos, todos mostrando exactamente lo que pasó. El rostro de Covington se desmoronó. Su mano fue a su boca. «Mi práctica, mi reputación. Tengo licencia médica, tengo pacientes, tengo...» Miró a sus inversores, viendo sus rostros cerrados, su lenguaje corporal ya distanciándose de él. La junta directiva, el hospital. «Cuando vean esto, tu carrera ha terminado», dijo Mónica sin malicia, solo declarando un hecho. «Atacaste a alguien en público. Está grabado. Será viral para la mañana. La junta médica lo verá. Tus pacientes lo verán. Todos lo verán». Deslizó su teléfono en su bolso. «Me retiro de la inversión. Sugiero que todos hagan lo mismo». Los otros inversores asintieron. Gabriel se levantó lentamente. «Lo siento, Javier, pero ella tiene razón. No podemos estar asociados con esto». Uno por uno comenzaron a recoger sus pertenencias, poniendo distancia entre ellos y su antiguo socio comercial. Covington los observó irse, su rostro flojo con el shock. «Esperen, por favor. Esto fue un malentendido. Podemos explicarlo. Podemos controlar la narrativa». «No hay narrativa que controlar», dijo Alec Vargas, su voz dura. «Agrediste a mi empleada en mi restaurante frente a docenas de testigos con cámaras. Lo único que hay que explicar es cómo alguien de tu supuesta inteligencia pudo ser tan fenomenalmente estúpido». Las sirenas se hicieron audibles en la distancia, volviéndose más fuertes. El sonido pareció afectar físicamente a Covington. Se desplomó aún más, sus manos todavía presionadas contra su pecho, su respiración superficial. «Estoy arruinado», susurró a nadie en particular.
completamente arruinado. Jade permaneció de pie donde había estado durante todo el intercambio, sus manos a sus lados, su expresión neutral. No parecía triunfante ni satisfecha. Parecía alguien que había hecho un trabajo desagradable pero necesario y estaba esperando la conclusión formal, profesional hasta el final, incluso después de todo lo que había pasado. Las sirenas crecieron más fuertes. A través de las ventanas del frente del restaurante, luces azules y rojas se volvieron visibles, pintando el interior elegante con colores rotantes que transformaban lujo en escena del crimen. Los teléfonos siguieron grabando, los testigos siguieron observando, y Covington se sentó entre los restos de su vida, entendiendo finalmente, y demasiado tarde, exactamente lo que su sentido de superioridad le había costado. La policía llegó en parejas. 2 oficiales uniformados entraron primero, sus expresiones profesionales y alertas mientras tomaban la escena. La mesa destruida, el hombre sentado entre los restos, la mujer de pie calmadamente a unos metros de distancia, el círculo de comensales sosteniendo teléfonos. Un oficial se acercó a Alec Vargas, mientras el otro se movió hacia Jade, su mano descansando casualmente en su cinturón, pero su postura no amenazante. «Señorita, ¿es usted la víctima?» Su voz era calmada, entrenada para desescalar. «Sí, oficial». La respuesta de Jade fue inmediata y clara. «Mi nombre es Jade Martínez. Soy camarera aquí. Ese hombre, el doctor Javier Mendoza Covington, me abusó verbalmente y luego me atacó físicamente con una patada alta. Bloqueé el ataque y me defendí con un golpe de palma. Cayó y chocó con la mesa». El oficial sacó una libreta. «¿Sufrió alguna lesión?» «Contusión menor en mi antebrazo del bloqueo, nada que requiera atención médica. ¿Y el agresor?» «Parece tener dificultad para respirar. El golpe aterrizó en su pecho. Puede necesitar ser revisado». El oficial asintió, tomando notas. Su compañero se había movido hacia Covington, haciendo preguntas en voz baja. Las respuestas de Covington eran apenas audibles, su voz débil y derrotada. Entraron 2 oficiales más, seguidos de paramédicos cargando equipo. El comedor se había transformado en una escena de investigación oficial, la atmósfera elegante completamente destrozada por la presencia de servicios de emergencia y cuestionamiento oficial. «Tenemos testigos», dijo Alec Vargas, gesticulando alrededor de la sala. «Docenas de ellos. Y video. Todos grabaron lo que pasó». Las cejas del primer oficial se elevaron ligeramente. «¿Todos?» «Múltiples ángulos», confirmó el hombre con traje gris. «Puedo enviarte mi grabación ahora mismo si la necesitas». Alrededor de la sala, otros comensales asintieron, levantando sus teléfonos. El oficial miró a su compañero, algo pasando entre ellos. Un reconocimiento de que esto no iba a ser una situación complicada de «él dijo, ella dijo». Esto iba a ser uno de los asaltos más documentados que habían investigado. «Necesitaremos declaraciones de todos los testigos, y sí, necesitaremos copias de todas las grabaciones de video». Se volvió hacia Jade. «Señorita, ¿puede llevarme exactamente por lo que pasó desde el principio?» Jade relató la noche de la misma manera clara y factual que había usado con Alec Vargas, la queja del vino, el abuso verbal escalando, los comentarios racistas y clasistas, el ataque físico, su respuesta defensiva. Los oficiales tomaron notas detalladas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, sus expresiones volviéndose progresivamente más sombrías a medida que surgía el cuadro completo. Los paramédicos revisaron a Covington, tomando sus signos vitales, preguntando sobre niveles de dolor. Uno de ellos miró a los oficiales. «Posible esternón fracturado. No hay amenaza inmediata a la vida, pero necesita ser transportado para radiografías y observación». Lo cargaron en una camilla a pesar de sus protestas débiles. Mientras lo llevaban en silla de ruedas hacia la salida pasando a Jade, Covington giró su cabeza para mirarla una última vez. Su expresión estaba vacía, derrotada,
el rostro de alguien que entendía exactamente cuán completamente su mundo se había derrumbado. Jade encontró sus ojos con la misma calma profesional que había mantenido durante toda la prueba. No se regodeó, no habló, solo observó mientras lo llevaban, fuera del comedor, fuera de su posición de poder, hacia un futuro que sería definido enteramente por esta única decisión catastrófica. La investigación continuó por otra hora. Declaraciones tomadas, grabaciones de video recolectadas y catalogadas, información de contacto registrada. Los oficiales conferenciaron en voces bajas, revisando la evidencia, pero su conclusión parecía predeterminada. Uno de ellos se acercó a Jade mientras la noche finalmente terminaba. Señorita Martínez, basándose en declaraciones de testigos y evidencia de video, está claro que actuó en defensa propia. Es libre de irse. Estaremos presentando cargos de asalto contra el Dr. Covington. Probablemente necesitará proporcionar testimonio adicional, pero por esta noche ha terminado. Jade asintió. Gracias, oficial. Alec Vargas se acercó cuando la policía terminó su trabajo. Jade, tómate el resto de la semana libre, pagado. No deberías tener que lidiar con nada de esto. Lamento mucho que esto haya pasado en mi restaurante. Hizo una pausa, su expresión dolida. Debería haber intervenido antes. Debería haber estado aquí afuera. No podía haber sabido que escalaría así, dijo Jade en voz baja. Nadie podría haberlo sabido. Para cuando el restaurante finalmente se vació, era pasada la medianoche. El comedor parecía una zona de guerra, una mesa destruida, manchas de vino en el mármol, porcelana rota dispersa sobre lino blanco. El espacio elegante necesitaría horas de limpieza antes de poder albergar otro servicio de cena, pero el daño físico no era nada comparado con la tormenta digital que ya estaba comenzando. Los videos habían comenzado a subirse antes de que Jade siquiera saliera del edificio. El hombre con traje gris publicó su grabación en Twitter con un simple pie de foto. Cirujano famoso ataca a camarera en restaurante de alta gama. Ella estaba lista. La pareja joven subió su versión a TikTok. El video de Mónica fue a su Instagram privado. Luego se extendió cuando sus seguidores lo compartieron públicamente. Cada ángulo, cada perspectiva, todos mostrando la misma secuencia. La rabia de Covington, su ataque, la defensa perfecta de Jade, su derrota completa. Para las 2 de la mañana, el hashtag camarera vigilante estaba en tendencia. Alguien había identificado a Jade a través del sitio web del restaurante. Descubrió su trasfondo como luchadora de Muay Thai. Encontró la página de Instagram de su gimnasio mostrando sus fotos de entrenamiento. La narrativa se escribió sola. Cirujano rico y arrogante ataca a luchadora hábil disfrazada de camarera indefensa. Justicia servida en 3 segundos. La historia lo tenía todo. Conflicto de clases, reversión dramática, evidencia de video clara, conclusión satisfactoria. Para el amanecer, los videos tenían millones de vistas. Los medios de noticias recogieron la historia. Cirujano ataca a camarera. Recibe karma instantáneo, decía un titular. Cuando el derecho se encuentra con el Muay Thai, decía otro. Las fotos profesionales de perfil de Covington aparecieron junto a capturas de pantalla del video. El contraste entre su imagen pulida y su forma derrotada en el suelo del restaurante imposible de ignorar. Las líneas telefónicas de su práctica fueron inundadas. Su sitio web se cayó por el tráfico. Los pacientes cancelaron citas. El hospital donde tenía privilegios lanzó una investigación inmediata. La Junta Médica Estatal emitió una declaración para mediodía. Estamos al tanto del incidente que involucra al doctor Javier Mendoza Covington. Se ha iniciado una revisión de emergencia de su licencia médica. El doctor Covington ha sido puesto en suspensión inmediata pendiente de investigación. Los cargos formales siguieron horas después. Asalto, lesiones, posibles mejoras de crimen de odio dada la naturaleza racial y clasista de su abuso verbal antes del ataque.
El teléfono de Jade sonó constantemente, pero ella no respondió. Se quedó en casa, descansando su antebrazo contusionado, viendo la historia desarrollarse en pantallas mientras permanecía aparte de ella. Las solicitudes de entrevista llegaban a raudales. Programas matutinos, podcasts, documentalistas. Todos querían su historia. Querían que explicara cómo se sintió derrotar a su atacante. Querían que fuera su símbolo de resistencia contra abusadores poderosos. Ella rechazó todo. A través de Alec Vargas emitió una sola declaración breve. Me defendí contra un ataque no provocado. Estoy agradecida de que la verdad sea clara y pueda seguir adelante. Espero que esto le recuerde a la gente que todos merecen respeto independientemente de su posición o profesión. Eso fue todo. Sin entrevistas, sin vueltas de victoria, sin capitalizar la fama viral. Solo dignidad y un regreso tranquilo a su vida, lo que de alguna manera la hizo aún más convincente para los millones que seguían la historia. Se convirtió exactamente en lo que el momento necesitaba. No una heroína buscando atención, no una víctima buscando simpatía, solo alguien que había trazado una línea. La defendió cuando fue necesario y se negó a dejar que nadie la redujera ni a su trabajo ni a sus habilidades de lucha. El Gran Imperial reabrió 3 días después. Jade regresó al trabajo, moviéndose por el comedor con la misma gracia profesional, sirviendo mesas, tomando pedidos, manteniendo los estándares que la habían convertido en una de sus mejores camareras. Los comensales la reconocían. Algunos pedían específicamente su sección, otros intentaban involucrarla en conversación sobre el incidente. Ella permanecía educada pero firme, redirigiendo las conversaciones de vuelta a sus comidas, negándose a dejar que esa noche definiera toda su existencia. La carrera del doctor Javier Mendoza Covington terminó en los restos de la mesa 7. Su licencia fue revocada. Su práctica cerró. Su reputación se convirtió en una historia de advertencia sobre superioridad y violencia. El video lo seguiría para siempre, un registro permanente de su peor momento, accesible para cualquiera con conexión a Internet. Jade Martínez simplemente continuó viviendo, trabajando, entrenando, siendo exactamente quien siempre había sido. Alguien que portaba fuerza tranquila, exigía respeto a través de competencia en lugar de confrontación, y probó que el poder no tiene nada que ver con el estatus y todo que ver con saber quién eres y negarte a aceptar nada menos de los demás. Las arañas doradas siguieron proyectando su luz sobre el comedor del Gran Imperial, pero la sala en sí había cambiado. Los camareros se paraban un poco más rectos. Los comensales hablaban un poco más respetuosamente. Todos los que entraban llevaban el conocimiento de lo que había sucedido allí, de la línea invisible que existía entre autoridad y abuso, y de la mujer que había hecho esa línea visible durante 3 segundos perfectos, capturados desde una docena de ángulos y compartidos con el mundo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este increíble viaje. Si esta historia tocó tu corazón, espera hasta que veas lo que viene después. Es aún más poderoso e inspirador de lo que puedes imaginar. Así que no te vayas a ningún lado. Haz clic en ese video que se muestra en tu pantalla ahora mismo para sumergirte en otra historia increíble que absolutamente te dejará boquiabierto. Confía en mí, no te arrepentirás.